buenas y bienvenidos a una nueva colección retro y arcade, juegos muy recomendados que están disponibles para las mejores plataformas, y voy a empezar esta colección con un excelente juego de aventuras y acción 2D que nos recordará a clásicos juegos de los años 90. Estoy hablando del Bloodstained Ritual of the Night, que está desarrollado por antiguos veteranos de Konami, entre los que destaca Koji Igarashi, artífice de algunos de los episodios más recordados de la serie Castlevania. Se siente como un sucesor espiritual de la obra maestra de Symphony of the Night, ofreciéndonos grandes escenarios en los que tendremos que explorar y encontrar nuevas entradas, salones y caminos. En el Bloodstained combina de manera magistral las plataformas, acción, rol y mucha exploración con una ambientación gótica. Nuestra protagonista es Miriam, una joven que ha sufrido una maldición por parte de un terrible mago alquimista que está convirtiéndola en una especie de ser de cristal. Nuestra misión será la de buscar la cura de nuestra enfermedad, trasladándonos a un mundo gótico y lleno de criaturas maléficas, mientras mejoramos nuestro personaje y descubrimos nuevas armas y combinamos elementos para dar luz a otros objetos y características más poderosos. Sus puntos fuertes son muchos, pero lo que más destaco es su jugabilidad. El movimiento y la sensación de control está muy pulida, con unas físicas que permiten disfrutar de cada golpe, sobre todo si optamos por utilizar mandobles o lanzas donde cada estocada es realmente satisfactoria. Además, su diseño de niveles es realmente espectacular. Miriam se adentra en un demoníaco castillo, una construcción gigantesca, llena de secretos y pasadizos, mezclada con muchas plataformas y con una estética gótica donde encontraremos multitud de enemigos y también de jefes muy espectaculares. Otro punto fuerte es su personalización del personaje. En Bloodstained cuenta con un gran repertorio de armas, armaduras y accesorios que nos permiten personalizar y adaptar el combate a nuestro gusto. Completar el mapa al 100% puede llevarnos entre 12 y 15 horas de juego. A su vez cuenta con un gran número de misiones secundarias que aumentan aún más la duración del título, además de ser un juego bastante rejugable y con muchas zonas secretas y referencias a otros Castlevania. Además cuenta con varios finales, el final bueno y el alternativo, y otro punto que destacaría sería su espectacular banda sonora. Como es habitual en todos los Castlevania, su apartado sonoro es excelente. En definitiva, una obra maestra, imprescindible para los amantes de Castlevania, y es un juego casi perfecto desde mi punto de vista. Mi nota va a ser un 9,5. Seguimos con un juego de lucha de Square Enix, de la serie Million Arthur. Estos productos tienen mucho mercado en Asia, pero en Occidente no son tan conocidos, y por ahora solamente está disponible para PC en Steam y en PS4 una versión japonesa. La historia de este Arcana Blood se ambienta en Bretaña, habitado por 1 millón de King Arthurs y 1 millón de Excaliburs, y cada uno quiere convertirse en un único rey. El modo historia se centra en el gran torneo de artes marciales de Bretaña, y la historia es contada con escenas de diálogo estilo novela visual. También ofrece un modo de episodios de Arcana Blood para quien quiera profundizar más en su narrativa. El apartado gráfico, como veis, me parece muy bonito, con colores muy fuertes. Dispone de 13 luchadores con estética anime, con su propio estilo de lucha y muy variados en lo jugable. También hay un sistema elemental de juego, fuego, hielo y viento. Hacer ataques con estas habilidades tiene sus ventajas. El fuego añade daño durante un tiempo, el hielo paraliza al enemigo y el viento nos recupera un poco la salud. Golpear repetidamente con el mismo elemento activa el bonus de daño, mientras que atacar con el elemento opuesto da como resultado un contraataque elemental. En algunas mecánicas me recuerda un poco al Marvel vs Capcom.
También destaca la música, los efectos y las voces en japonés. Son siempre muy espectaculares en esta clase de juegos de lucha y incluye todos los modos que cabe esperar de un juego de lucha de AAA. El modo historia, los episodios, entrenamiento y el modo online donde se puede crear salas para un máximo de 6 jugadores a la vez con batallas clasificatorias. En definitiva, un entretenido juego de lucha, divertido de jugar, con combos fáciles de ejecutar y con algunas ideas que dan profundidad a su personalización. Mi nota va a ser un 8. Continuamos y el próximo juego me ha sorprendido bastante por su propuesta de juego y para quien quiera tener una experiencia nostálgica, este será su juego. Su nombre es 1980X, que hace mención a la edad de oro de los juegos arcade y es un juego muy original ya que es una aventura narrativa donde podremos jugar a juegos retro de todo tipo, desde beat'em ups, matamarcianos tipo R-Type o juegos de velocidad parecidos al OutRun. La historia de 1980X nos sitúa en suburbia, a las afueras de City en algún momento de los años 80. Nuestro protagonista es Kit, un chaval atrapado entre la inocencia típica de su edad y las primeras obligaciones como futuro adulto. La historia da un vuelco cuando Kit encuentra un salón recreativo, abriéndose un nuevo mundo, y para ello la propuesta jugable de los diseñadores de 1980X es que cada nivel vaya cambiando de género de videojuego. Así tan pronto estaremos repartiendo mandobles a los Shinobi o corriendo por carreteras a lo OutRun. También me ha gustado el aspecto gráfico que tiene con un pixel art muy bonito y una música sintética de los 80 bastante interesante. La aventura no es muy larga, unas 2 horas, pero es una experiencia bonita para jugadores de vieja escuela. Lo único que le echo en falta es que tuviera una tabla de marcadores de los juegos, ya que así el juego hubiera sido más rejugable y en definitiva es una bonita experiencia nostálgica y mi nota va a ser un 7,5. Continuamos con Zero Strain, un shooter de la vieja escuela con propuestas jugables bastante interesantes. No solamente es aniquilar todas las naves enemigas, sino también necesitaremos habilidad para utilizar estrategias y tácticas para tener éxito en este juego. En Zero Strain controlamos una nave donde tendremos que explorar las profundidades de las dimensiones, y cada nave viene equipada con 3 armas únicas y una habilidad pasiva, como si estuviéramos jugando a un MOBA. Todas las armas en el juego funcionan con un sistema de carga que se basa en el daño que infliges. Las habilidades se cargan rápido si eres efectivo en el juego. Los enemigos también se defienden y algunos requieren alguna estrategia en concreto para acabar con ellos. También nos encontraremos con jefes finales bastante desafiantes. Otra cosa a destacar es que puedes crear naves y también personalizar las armas y habilidades, dándote un abanico de posibilidades bastante interesantes para afrontar cada fase. En el aspecto gráfico es bastante simple, aunque tiene unos efectos bastante bonitos. En definitiva, un divertido shooter con toques ligeros de MOBA. Mi nota va a ser un 6,5.
Continuamos con My Friend Pedro, un shooter de acción tremendamente divertido, donde es tan importante acabar con nuestros enemigos como hacerlo con estilo. Ese será nuestro objetivo simplemente. Nuestro protagonista puede activar el tiempo de bala en cualquier momento y disparar a dos enemigos a la vez, o aprovechar el escenario para hacer que los disparos reboten y lleguen a enemigos fuera de nuestro alcance. Es un juego que hay que aprender a jugar, ya que necesitaremos bastante práctica para terminar las fases en grandes puntuaciones, y eso lo hace un juego muy rejugable para intentar hacer las escenas más espectaculares posibles. Su punto fuerte sin duda es la jugabilidad. El control es sencillo, pero My Friend Pedro tiene su personalidad propia. Hay que saber leer el entorno y la posición de los enemigos en todo momento. Podemos, por ejemplo, darle una patada a una sartén y cuando está en el aire, dispararle para que las balas salgan rebotadas en todas direcciones. Además, los escenarios nos brindará de todo tipo de herramientas para dar espectáculo, incluyendo monopatines, tirolíneas, ventanales o bidones de gasolina, para que consigas muertes con clase. También tiene un sistema de puntuación basado en combos, y si conseguimos mantener los combos durante todo el nivel, lo habremos acabado con un satisfactorio rango S. Su aspecto gráfico no es nada del otro mundo, algo genérico pero cumple. Los diseños de niveles intentan ser variados y se hace bastante agradable. Aparte, contiene algunas fases de persecución en moto, como también algún que otro jefe final bastante espectacular. La campaña está compuesta por 40 niveles con una duración entre 4 o 6 horas, y para mi opinión tiene una duración correcta. Seguramente tendrás que rejugar muchos niveles si quieres conseguir mejores puntuaciones o hacer movimientos más espectaculares, además de que tiene diferentes niveles de dificultad. En definitiva, un divertido shooter que si consigues pillarle el gustillo en lo jugable es un juego muy disfrutable. Mi nota va a ser un 8,5. Como siempre suelo hacer en estas colecciones, me gusta recordar a un juego más antiguo, y este Hollow Knight salió el verano pasado, y no quería dejarlo escapar ya que estamos ante un excelente Metroidvania con la esencia del Dark Souls. El Hollow Knight es una aventura de acción que sobre todo destaca en dos puntos. El primero es su apartado artístico, con unos gráficos 2D preciosos, y se nota que le han metido a cada escenario mucho mimo. El segundo es la exploración de un mundo subterráneo que no parece tener fin. Vayas donde vayas, siempre hay un camino alternativo, bifurcaciones por muchas partes, y cuando te adentras en zonas peligrosas para las que obviamente no estás preparado, pues mueres. Y esa es un poco la esencia que sientes en juegos como el Dark Souls. Su jugabilidad es bastante arcade, se basa en el combate y gracias a la respuesta rápida de los controles funciona a la perfección. Es un sistema simple pero efectiva. El Hollow Knight no utiliza una barra de salud, sino un sistema más clásico de corazones, y a medida que golpeamos insectos conseguimos una especie de líquido que se va acumulando. Cuando hay suficiente se puede intercambiar por puntos de salud. La idea es premiar el combate, para que te enfrentes a todos los enemigos que se cruzan en tu camino. Hay más de 130 enemigos contra los que pelear, cada uno con sus particularidades, y entre medias 30 peligrosos jefazos que nos harán disfrutar de algunos de los momentos más épicos y también más difíciles de toda la aventura. También destaco la banda sonora, que es digna de la alabanza. En definitiva, un excelente Metroidvania, uno de los mejores, además de que es hermoso, combates épicos contra jefes y una duración bastante larga. Y además, si te lo terminas, desbloqueas un nuevo modo más difícil, llamado el Alma de Acero. Mi nota va a ser un 9.
Round 2. Fight. Y voy a terminar con Fantasy Strike, un juego que en Steam aún está en acceso anticipado y he podido jugarlo una versión beta y la verdad es que tiene cosas muy parecidas al Street Fighter 2 y es porque este juego de lucha está siendo diseñado por David Sirlin, uno de los máximos responsables del Street Fighter 2 HD Remix. De momento hay disponibles 10 luchadores y son bastante variados, tanto en su diseño como en su jugabilidad. Es un juego bastante fácil de dominar si jugaste al Street Fighter 2 y los golpes ultra son bastante interesantes, son muy espectaculares, con unos gráficos también bastante bonitos y os voy a dejar con un pequeño gameplay y yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. Hasta luego. KO. Fight. KO. Fight. KO. Fight. KO. Round 1. Fight.